defendimos, sobre todo ustedes, los especialistas, primero nuestras primicias. La Primada de América, la Universidad, la Catedral. Si te encontrabas con algún peruano querido, interesado en estos asuntos, te discutía. No fue in apostulatus culmine, que fue la primera bula, no, es otra. Con la Catedral también, pero más o menos, y siempre recuerdo al profesor Carlos Esteban Deibre, lógico, las cosas se iban poniendo en su lugar, y aunque fuera un huesito, decíamos que era de la persona. Y tantos siglos después, ahora vuelve la historia. Y ya usted se adelantó y escribió. Y mire, evitando decir, bueno, que ahora no tenemos nosotros nada de Cristóbal Colón aquí. Tenemos el Faro y ahí se canta bachata, desperdiciando el extraordinario museo que hay. Embajador, gracias por aceptar una urgente llamada, lo habíamos dicho ayer. Claro. Y usted con ese artículo pone el dedo en la llaga histórica. Bienvenido. Sí, muchas gracias, doctora, muchas gracias, Carolina. Para mí siempre un placer estar aquí con ustedes. No, si lo vamos a contratar. Sí, no, con gusto, con un peso. Claro, y no que él quiere venir, que el pueblo lo aclama. Le gustó eso. Qué bueno está eso. Sí, precisamente estábamos en España en un encuentro de las academias de historia, en la Real Academia de la Historia, cuando se reveló que el día 10 de octubre se iba a poner en pantalla de Radio Televisión Española y todas las televisoras españolas un documental donde el doctor Lorente hacía aclaraciones de último minuto sobre los restos del descubridor de América. Inmediatamente esperamos tranquilamente a ver qué es lo que iba a decir el doctor Lorente, ya conocido por estos predios de hace más de 20 años, y era repitiendo un poco más de lo mismo, pero diciendo ahora que había una fiabilidad absoluta, es decir, que él tenía el 100% de la certidumbre de que Cristóbal Colón estaba en la Catedral de Sevilla, de acuerdo a todos los estudios que él había realizado. Pero espérese, la ventaja es que usted estuvo allá. Estaba en vivo y directo. In situ, exacto. Y me imagino después la impresión diciendo, pero eso no es así. Eso no es así, lógico. Y muchos mismos españoles, historiadores, también decían, ese señor no tiene la confiabilidad de todos nosotros para aseverar eso. Bueno, entonces nos propusimos hacer un artículo donde aclarábamos cuál era el punto de vista oficial dominicano, porque es el punto de vista oficial dominicano, y es el real, porque ahí están los hechos, constatados y comprobados por un grupo de historiadores en toda nuestra historia. Pero haga un poco la historia de lo que aprendíamos en la escuela, de cómo encontraron la cajita. El 22 de febrero de 1498, el descubridor, antes de morir, deja un testamento donde explica que él quiere ser enterrado en la isla La Española. Perfecto. El 20 de mayo de 1506 se muere Cristóbal Colón. Y en 1537 es trasladado a la isla La Española de acuerdo a su deseo y enterrado en la Catedral de Santo Domingo, en la ahora Catedral de Santo Domingo, que era un convento metropolitano en ese momento todavía. ¿Y dónde fallece? Me preguntan acá en la audiencia. En Valladolid. Ok. Estaba en Valladolid en el momento de su fallecimiento, incluso fue trasladado a una tumba en la Catedral de San Francisco en Valladolid. Okay. Y desde ahí es que se saca 35 años después, en 1537, para ser trasladado a la ciudad de Santo Domingo. Como él había querido. Como él había pedido en su testamento. Okay. Antes de continuar, la verificación de la voluntad del almirante se hizo. Está escrita. Y lo escribió el 22 de febrero de 1498. O sea, que por ahí no hay duda. Ahí no hay duda de que él quería estar en la isla, en la Española. En la isla de Santo Domingo, en nuestra isla. Entonces, inmediatamente se traslada, se entierra en la catedral, pero se enterró en un área de la nave, en un área lateral de la nave de la catedral, no en el presbiterio ni nada por el estilo. ¿Qué sucede?
En 1795, como ustedes saben, se firma el Tratado de Basilea. España cede esta parte a Francia e inmediatamente lo trasladan a Cuba, supuestamente. Pero cuando abrieron la fosa, tomaron una urna y no vieron la otra. Tomaron la urna que no tenía ningún tipo de inscripción y entendían que esos eran los restos de Cristóbal Colón. ¿Quiénes se encargaron de hacer la exhumación? Eso se hizo la exhumación por el cura párroco en ese momento, más autoridades españolas antes de entregar. ¿Y quién hizo la solicitud de que retiraran qué familiar de? La corona española. Ok, la corona. Se lo trasladaron a la posesión más cercana que tuvieran, que era Cuba. Okay. Inmediatamente se trasladó a Cuba. Sí, tiene sentido. Sí, claro, logístico y político. Sí. Ajá. Entonces se traslada en 1795 a Cuba, pero ellos tomaron una de las urnas, no vieron la otra, porque la otra estaba con una pared de 16 centímetros al lado izquierdo, 16. En la esquinita de la fosa. Bueno, se lo llevan. Ellos entienden que se están llevando al descubridor de América. Cuando llegan a Cuba, hacen toda la ceremonia de enterrar en la Catedral de La Habana, lo ponen en una fosa y le ponen que aquí están los restos del descubridor de América. Cristóbal Colón. Exactamente. ¿Qué sucede? El 10 de septiembre de 1877 se hacen unos trabajos en la catedral para modernizarla y se traslada lo que encuentran en la fosa. ¿Y qué sucede? En el lado izquierdo de la fosa, en una pequeña esquinita, estaban los restos identificados de Cristóbal Colón. Ese es el sarcófago de plomo que se encuentra con la escritura. Sí, lo habían pasado a una urna de plomo. Okay. Eso fue para protegerlo, más que otra cosa. Y decía la inscripción D.A, que el padre Villini describió que eso significaba descubridor de América. E incluso estaba la lectura de que ahí reposaban los restos del almirante Cristóbal Colón. Entonces, esa lectura de semi-infantil era que el padre Villini había descubierto por casualidad. Por casualidad. ¿Qué se hace con Cuba entonces en relación? No, Cuba sigue discutiendo y diciendo que ellos tienen los restos del descubridor, pero aquí está fidedignamente comprobado que era la tumba de Cristóbal Colón. Totalmente comprobado porque lo decía la misma urna. E incluso en ese momento en que se hace esa operación, se toman pequeños fragmentos, se abre la urna y se toman pequeños fragmentos, uno de los cuales de una falange. Por eso le decía un dedito. Sí, se encuentra en el Museo de las Casas Reales. Sí. En una exhibición permanente, donde se muestra que esa era una de las falanges de Cristóbal Colón. Y a varios representantes diplomáticos de la época se le entregó pedacitos de hueso de Cristóbal Colón debidamente encapsulados, de acuerdo a lo que me cuentan. y ese pedacito de esa falange era del cónsul Cambiaso de Italia, que estaba en la República Dominicana. Que después Cambiaso tuvo que ver con la Marina. Exacto. Y el pedacito se fue a Italia y volvió a Santo Domingo, Él mismo lo hizo devolver para que estuviera en un museo nacional. Entonces, pasa el tiempo. Los historiadores siguen difundiendo aquello. Hay algunas... Sí, hay unos conflictos. Se manda una comisión de la Real Academia de la Historia en aquellos tiempos. Esa comisión trata de avalar que lo que está en Cuba eran los restos de Colón, por un asunto de que en algún momento, cuando se levantó la urna, la inscripción que estaba era en un lenguaje del siglo XVII y no del XVI, pero eso lo hizo el cura párroco y se encontró la documentación de que el cura párroco quiso identificarlo para que estuviera totalmente identificado cuáles eran los restos de Colón. Aquello de las pruebas científicas de ADN, del carbono, ¿eso se ha hecho con esos restos? Con los nuestros no, con los de España sí.
Pero ¿y qué ha arrojado? Bueno, lo que pasa es que si tú y yo somos hermanos, y la doctora es hermana también, cualquier resto de nosotros, el de ustedes dos, ya va a hay dar un parentesco. porcentaje, Exactamente, da un porcentaje de que realmente son familia. Lo que ellos no pueden determinar es por ADN que estos son de Cristóbal Colón y estos no. No. Son de la familia Colón. Pero yo no puedo por ADN, por análisis de ADN, identificar exactamente que son de una persona. Ajá. ¿Qué organismo de la República Dominicana puede contradecir este nuevo hallazgo? No, es que está contradicho desde hace tiempo. Es que el doctor Lorente tiene más de 20 años diciendo lo mismo. Esto es más de lo mismo. Exactamente lo mismo, lo que él le va cambiando las palabras para hacerlo con más certidumbre. Pero ahora fue titular en los periódicos en más todos los periódicos del mundo, ajá. Porque decía, se cambia la historia. Exacto. Ya está comprobado. No. Nosotros tenemos grandes estudios historiográficos de Emiliano Tejera, de Fray Cipriano de Utrera, de Hermosillo de la Cruz, de Fran Moya Pons, que ha recogido en un libro todos esos hallazgos de documentaciones históricas y escritos de varios historiadores dominicanos, y ha hecho una bibliografía de todo lo que ellos habían escrito sobre Colón, sobre los restos de Colón. Interesantísimo, ahí está la tesis de prácticamente los más importantes historiadores dominicanos de cada época, donde aclara fidedignamente que esos restos son los de Colón. Lo que pasa es que sacar los restos para permitir que se le hagan estudios, eso históricamente no conlleva un peso específico. ¿Por qué razón? Porque no me van a determinar, es Colón. Nosotros sabemos que Colón, por todos los hallazgos colaterales que nos han ayudado a identificar la tumba. Pero es como le digo, en una prueba de ADN, uno no puede excluir exactamente si es Juan Pérez o no es Juan Pérez, cuando han pasado tantos siglos. Lo que puedo decir son familiares. No se puede determinar si es Juan Pérez o si es Tomás Pérez. Exactamente. Solamente se puede determinar que es un Pérez. Que son los Pérez, exactamente. Pero como historiador, investigador y diplomático. Porque yo sé que usted dice eso, siempre se ha dicho, pero ahora es la noticia. Sí. No hay una manera a través de nuestra representación diplomática de decirle al investigador o alguna autoridad española eso que usted está diciendo. Se le ha dicho formalmente, se le ha dicho y se le ha expresado en diferentes épocas. Formalmente, la República Dominicana está totalmente con la certidumbre de que los restos de Colón están en nuestra posesión. Incluso cualquier prueba que ellos hagan no va a ser determinante, imposible. Embajador, bueno, y ese debate de todos modos conlleva elementos e intereses políticos, que pasa igual con el tema de la universidad. Igual vamos a estar en la misma posición nosotros con el caso de Perú, por ejemplo, con el caso de la UAS. Pero este documental que ha sacado ahora Radio Televisión Española, con la investigación del profesor Lorente, trae otro elemento adicional y es relativo al origen, al nacimiento. Entonces nos mezcla la fábula de el ADN de Colón, pero entonces lo mezcla al nacimiento, al origen. Exacto, dice que es judío sefardí. Sí, entonces correlaciona ese elemento. No, es que con un ADN uno no puede determinar eso. Yo he cuestionado, he leído muchísimo, porque no soy médico, pero he leído muchísimo cuál es la peculiaridad de uno realizar análisis de ADN. Tú puedes descartar, ejemplo, si un hombre dominicano embaraza a una muchacha, él duda que sea su hijo, se le hace la prueba de paternidad. ¿Y qué es lo que hace la prueba de paternidad por ADN? Que te descarta si tú no eres el padre, pero si hay una similitud entre el niño y tú, ahí automáticamente te responsabiliza de que tú eres el padre de la criatura. ¿Qué sucede? Que en este caso, es lo que reitero de nuevo,
tú puedes determinar que son unos colones que están ahí. Sabrá Dios cuáles colones, pero tú no me puedes determinar que esos restos que tú tienes exactamente son los de Cristóbal. Pero no me gusta ese argumento, con todo respeto, porque ese mismo utilizarían ellos también. Y decir, no, nosotros no podemos determinar, entonces nos quedamos en una posición como intermedia. Bueno, es que hay una posición intermedia. Déjeme contarle algo. En esa época, normalmente se hacían varias partidas de hueso. Ese es otro argumento, que el mismo doctor Lorente ahora la defiende, sorprendentemente. Y dice que es posible que esos huesos estén un poquito aquí y un poquito allá. Incluso el duque de Veragua, que es el descendiente directo de Colón, dice, no, los restos no están todos en Sevilla. Hay una parte en Santo Domingo. Esa es una salida salomónica. De condescendencia universal. Pero de que todos los historiadores, Emiliano Tejera, Fray Cipriano de Utera, Carlos Esteban Davis, Fran Moyapón, todos constatan y tienen la certeza de que esos son los restos de Cristóbal Colón. Carolina menciona en el reportaje que además uno se siente como frustrado cuando ve eso. El asunto de que del nacimiento. No, eso es una barbaridad. Y de la ascendencia, sobre todo de la ascendencia. Que él investigó. Bueno, él investigó, pero ¿qué investigó? Eso es lo que le preguntan los mismos españoles. ¿Qué investigó? Porque de dónde está ese material genético que él sacó desde los judíos hasta llegar a Colón. Eso es una... ¿Y no hay actas escritas? No. Partidas de nacimiento. No, el de nacimiento, hasta donde sabemos todo, era genovese. Exacto. Entonces, y las partidas de nacimiento están ahí. O alguna cosa así. Esa partida está ahí, pero él se fue no sé a dónde para establecer que era judío. Eso sí, España ha acabado con el pobre señor también. Todo el mundo lo ha contradicho, ha dicho que esas pruebas no son concluyentes. Al final él dijo en una entrevista luego que es cierto que esas pruebas no son concluyentes. Entonces, ¿por qué tú das una fiabilidad absoluta, como decía él? ¿Por qué usted, qué ha sido la posición de Italia en estos casos? No, Italia depende. Italia, ejemplo, con lo de la nacionalidad no ha dicho nada todavía. Estamos apenas hablando de 6 días, 7 días de que ese señor dio esa teoría de que era judío y no genovés. Me imagino que Italia en algún momento, normalmente el Museo de la Sapiencia es el que tiene la voz cantante en esos tipos de asuntos históricos. Y me imagino que en algún momento ya tendrán una respuesta formal, porque ellos tienen acta de nacimiento. Eso es lo que digo, sí, entonces hay acta de nacimiento. Sí, genovés. Entonces ahí está el problema, que aunque el acta lo diga, él dice que no, que su origen es judío. Sí, porque pero origen dice, judío, pero tiene que haber nacido en un lugar. Él dice que que aunque haya nacido ahí, es el resultado de asentamientos de familias judías que llegaron. Claro, que fueron mudándose y que se asentaron en esa zona. Pero lo que hay que ver es cuáles fueron las cosas a las que él tuvo acceso para poder llegar a esas conclusiones. Bueno, y él no lo dice en el documental. Él no lo dice en el documental. ¿Por qué vuelve el investigador con estas porque se cumplían 125 años del traslado de Colón, de Diego o del que estuviera en Cuba a la Catedral de Sevilla. Y ha generado un montón de dinero el documental. Por eso y generó muchísimo dinero, millones y millones. Pero de nuevo al principio este señor se despacha con eso. Yo pensaba que en esos casos, o la Academia Dominicana de la Historia, o alguna... es que la Academia Dominicana de la Historia ha sido concluyente siempre. Ha dicho siempre, los restos de Colón están primero en la Catedral de Santo Domingo y ahora en el Faro Colón. Nosotros no tenemos ninguna duda como institución tampoco. Bueno. Y en el documental ellos reconocen que no hay elementos científicos para probarlo, que son...
solo teorías y planteamientos. Teorías. Hay que invitar a Llorente. A Llorente que venga a Santo Domingo, él no se va a atrever a venir. Y a propósito del faro, que siempre vuelve, y el asunto del faro y los equívocos en relación a esa construcción. Me llama la atención, hablando con unos escolares, que la verdad no se dice lo que significa el Faro Colón, independientemente de todo lo que hubo en ese momento, el muro de la vergüenza, pero siguen atribuyéndolo a una gestión criolla, ignorando que eso fue un concurso internacional. Entonces, a veces que duró 50 años, más 80 años para construirse. Entonces, esa evidencia coloca uno, como todo lo que hablamos en la cotidianidad, que si tú dices azul es porque eres liceísta, entonces, pues entonces tú estuviste de acuerdo con eso. Es que no es estar de acuerdo o no. Ese fue un proyecto histórico que se gestó internacional en un centenario antes. ¿Y cómo se dio para la audiencia que no está enterada? ¿Cómo se da? Fue un concurso internacional. ¿Cómo se decide 100 años antes que 100 años después se inauguraría el faro a Colón? ¿Y cómo, cómo termina decidiendo el presidente Balaguer cumplir ese compromiso? Porque ahora estamos en una época en la que los gobiernos de todos los países deciden no cumplir los compromisos. Dicen, no, eso fue del gobierno anterior, eso no es responsabilidad mía. Y menos 100 años atrás. No, lo que pasa realmente es que se hizo un concurso para hacer un faro a Colón en Santo Domingo, en la isla de la Española. Exacto. ¿Qué sucede? Vinieron los arquitectos más importantes del mundo, porque estaba dotado de una buena cantidad de dinero. No recuerdo ahora, creo que eran $25,000 en ese momento, que pueden ser unos 100,000, $200,000 de este momento, pero se hizo un gran concurso y esa fue la estructura que surgió como la ganadora de ese concurso. Lo que pasa, Balaguer sí tenía siempre en mente de que en el 1992, si él era presidente, tenía que hacer la celebración del 5º centenario del descubrimiento. Por eso crea una comisión presidida por Nicolás de Jesús, Cardenal López Rodríguez, y un grupo de notables dominicanos para que se llevara a cabo esta tarea con la mayor honestidad y honorabilidad posible. Ese faro fue construido durante 2 años y medio y se hizo exactamente en la misma magnitud, con las medidas, con las apropiaciones de que se hizo el concurso, del que ganó el concurso. Imponente. Imponente. Aquí dice que va a haber que hacer un programa solo para explicarnos el origen y la historia del faro. Va a haber que hacerlo, y algunas notas curiosas del faro. No, en el faro hay muchas notas curiosas. Forma una cruz. Y las luces que ahora están apagadas, que da al cielo, forman una cruz en las nubes cuando hay nubes. Pero yo me imagino que usted recuerda, Carolina no, pero recordamos cuando se encendía y se formaba la cruz. La cruz en las nubes, una belleza. Y ahí estuvo el Papa. El Papa estuvo ahí. El que no estuvo fue Balaguer en la inauguración, después de tanto trajinar. Por la sencilla razón de que 2 días antes... supersticiosa. No, 2 días antes fue su hermana Emma Balaguer. Pero él pronunció el discurso. A visitar, no lo pronunció Carlos Morales Troncoso. Pero yo recuerdo, lo decíamos ahorita, hablar a Balaguer del sesquicentenario. Bueno, pero lo hablaba de fuera, no en el faro. Él no fue al faro a la inauguración. Él no fue al faro porque en ese mismo momento se estaba velando su hermana. Y él se excusó con Baena Suárez, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que vino a la inauguración. Luego sí, Balaguer estuvo en la misa del Papa. Ahí se estuvo y habló. Y habló. Ese es el discurso. Pero el día de la inauguración no fue. Doña Emma fue a visitar el faro y cuando terminó de su visita, el almirante García Lecón la acompañaba, y cuando se van a la casa, a los 25 minutos, recibió una llamada que se murió la señora, pero no puede ser. Fue su última, ella acaba de salir del faro público. Entonces, Balaguer tenía en su cabeza que el faro se la llevó.
Es que el almirante se la llevó. No, y eso se comentó mucho. Sí. Usted que ha escrito tanto sobre los mitos del generalísimo, se acerca a veces. Me dicen, que se necesita el programa. Oye, se acerca a veces a la cábala y a la superstición que anidaba en la cotidianidad de Joaquín Balaguer. Sabe y confirma que el Balaguer era cabaloso, era un instrumento del destino. Cabaloso, él mismo se definía como un instrumento del destino. Y tenía unos personajes que iban a asesorarlo en los asuntos espirituales que se aparecían por allá. Y también que convivían con él, o sea, que había factores para la buena suerte. Sí, pero en San Juan había una visita obligada. En San Juan había una, en San Cristóbal también. Si esas personas escribieran, No están muertas todas, me imagino, por la edad. No, pero no se atrevían a decir porque una de ellas, Bona, logró credibilidad y de todos los municipios del país iban a verla por eso. Claro, ella no decía, pero se sabía. No revelaba, pero sabía. Pero usted se ha atrevido porque me llamó la atención, y ahí viene la pausa para que usted respire, lo de las amantes del jefe. Yo no pensé que alguien se iba a hacer. Tuve cuidado, dejé 5 fuera que eran madres de amigos. Pensé que están vivos. En mi amigo René Fortunato, que tuvo un percance serio por eso. Pero tenemos que hacer la pausa. ¿Cómo no? Encantado. Esa apuesta de la cachucha, eso fue en aquel meeting. Una persona le puso la gorrita y ahí amor eterno e imposible. Entonces, como esto fue público, yo se lo relato. Usted mencionó con nombre y ubicación provinciana o provincial a varias personas que estuvieron con el jefe. Déjeme decirle, a propósito de la moralidad dominicana, que es dúctil, muchas de ellas se sienten muy orgullosas. Sí, y lo decía. Exacto. Yo soy fulana, la amante de Perencejo, a todo el mundo. Y sus descendientes también. No, y eso era una señal de respeto en los pueblos. Entonces, cuando a mí me vienen a hablar de esa tiene que pasar algunas generaciones. Incluso yo le contaré después una experiencia que tuve frente a Ida Trujillo, que tuvo la valentía de escribir a la sombra de mi abuelo. A la sombra de mi abuelo, sí, lógico, yo la tengo. Lo presentamos ahí en el matutino alternativo, como ella, cuando vinieron varias personas a decir, que él era amante de mi abuelo. Y ella dijo, pero si yo me quiero exorcizar de eso, no me vengas tú a decir eso. Pero es así la moralidad nuestra. Entonces, usted mencionó nombres. Lógico. Incluso a una que yo recuerdo porque era muy amiga de una izquierdista, la de Cancillería. No, esa fue hasta compañera mía, una señora muy mayor cuando yo llegué, pero estaba ahí. Famosa por el color de su piel y la tersura así de la mismo, misma. cierto. Usted ve qué bueno. A pesar de la edad, se mantenía con una belleza física impresionante. Y después usted menciona pero esa fue lo de la Lina Lobatón. Eso fue la favorita. La favorita. ¿Y cómo usted se atrevió a hacer esa lista? Porque cada nombre que yo menciono debe estar debidamente refrendado por alguien o algún escritor o en algún libro está escrito. Nadie lo llamó y le dijo, ese es mi mamá, ese es mi abuela, ese es mi tía y mi suegra. Siempre lo llaman por los artículos. Sí, una persona me dio las gracias por no mencionar a su mamá. Y es que yo no la iba a mencionar jamás. Esa está buena. Gracias por no mencionar a mi mamá. Por omisión le agradece. Así mismo. Pero están algunos, están los hijos, por ahí los bastardos. Sí. Con el ADN en la cara. El ADN en la cara y se nota quiénes son, exactamente, sin ningún problema. Pero cada persona que yo menciono era porque estaba citada en otro libro. Yo no... Me quedaron 5 afuera que me habían dicho, pero yo no tenía la certidumbre escrita para yo mencionarla. Quien estuviera disfrutando, si estuviera en sintonía, es Soto Jiménez, porque él se sabe. Cada vez que lo veo nos reímos muchísimo. Muchas historias. Lógico, ese sí tiene historia. Y eso que él no le gusta. No, él trata de suavizar. Muy directo. Aquí preguntan que qué va a pasar con las de Negro Trujillo. Bueno, esas son.
evidente. Es otro investigador que se encargue de eso. Nos estamos refiriendo a también esos amoríos y esos hijos hijas que tuvo. Todos los hermanos realmente. Todos los hermanos eran dueños de hacienda y de cuerpos. Y de cuerpos. Entonces, cuando usted menciona, ¿cuántas mencionó? 7. No, 20. 20. Omitió 7. Omití 5. Entonces. Que tenía la certeza personal de que sí, pero no tenía por escrito la documentación que me avalara. Entonces, esa certeza y le el que le llamó para agradecerle estaba entre esos 5. Sí. Ay, qué suerte que no había un documento. Por esa mención es que si lo llaman, usted le dice, no, pero yo tengo aquí. No soy yo que lo he dicho. Fulano de tal, en tal fecha, lo dijo. En la página y yo lo estoy citando. Y usted no me lo reclama. Usted no me lo reclama a mí, váyase a reclamarlo allá. ¿Usted qué pregunta? Sí. No, lo que queremos saber es, por ejemplo, en el caso de Ramfis, si va a sacar alguna lista en algún momento. No, ya yo saqué la de Trujillo. Sí, eso está ahí. Eso está ahí. Es que eso está muy reciente. No, eso está todavía vivo. esa gente que tiene. Las cosas recientes yo trato de postergarla para. Hay un detalle para el historiador. Embajador Márquez, que dijo su madre cuando leyó 100 años de soledad, se encerró a leerlo, tranquilo. Cuando terminó, ¿qué le pareció? No, pero que Gabo un chismoso, él está diciendo. Me llamó la atención en la ubicación regional, porque hay que entender que muchos de los hijos no tienen el apellido de Trujillo. La mayoría. Exacto. No lo tienen. Entonces, al mencionar esas personas, sin embargo, él reconoció a 12. Pero al mencionar esas personas, el embajador está exponiendo, porque si usted dice, bueno, la señora Ramírez en San Cristóbal, y tú dices, pero este muchacho, ya me entendió. Era el hijo de fulano. O la señora. Muchacha, muy prestantes, todo. Así mira, mismo, Carolina haciendo. No, ahora yo estoy haciendo cálculos. Usted nos debe la segunda parte de El Faro a Colón. No, con gusto. Yo soy de este programa. Pero embajador, ¿por qué nosotros como país no le hemos sacado provecho cultural, turístico, no solo artístico con bachata, a una estructura como esa, que otros países se pelearían por tenerla? Cierto, esa estructura podría ser una gran plataforma para conciertos generales, para hacer todo tipo, misas multitudinarias, visitas oficiales, pero no se le ha dado la prestancia, ¿verdad? Desde el momento en que se hizo, siempre se ha tenido cierto resquemor porque los huesos del descubridor hagan una trastada al que lo esté usando. ¿Será por eso? ¿O será por el hecho de que está bajo responsabilidad de varias instituciones al mismo tiempo? También. Ahí hay un problema de gerencia, realmente. El Faro Colón tiene un gobernador. Sí. Pero nada, eso pasa. Bueno, aquí, le da mantenimiento. Pero es un elemento para conseguir quizás algunos recursos de los que se necesitan, ahora que estamos pensando en ser creativos. Pero tenemos algo más céntrico, el agua y luz, señores. El agua y luz. No, pero ya de ahí no queda ni el agua ni la luz. No, ni la luz ni la pared. Queda la basura, buscando los servicios, agua, luz y basura. Pero un sitio logístico, logísticamente estratégico para miles de cosas. Es una belleza. Yo llegué a ver el agua y luz prendido y salían los chorros rojos, amarillos, bueno, azules. Fue una réplica belleza. De algo que vio Trujillo, creo que en Barcelona. En Barcelona, una belleza. Hizo la réplica. Y ahí sí, por ejemplo, el Banco Central hizo una fiesta de aniversario allá. Y eso daba imponente. gusto, imponente. Yo vi ahí a Pedro Guerra. Wow, qué belleza. Hace 10 años. 10 años. Y todavía había algo, pero ya eso es un potrero. Un potrero, eso da pena. Mire, hay algo importante sobre las omitidas. Y dicen que por el origen social usted no las mencionó. No, porque no tenía la prueba en las manos. Yo con gusto hubiese mencionado a quien fuera, siempre y cuando tuviera la certeza de que otro escritor lo había dicho ya. Yo no iba a decirlo porque no tenía la certeza. ¿Cómo yo probaba eso? Estando los hijos ahí. Sí. Y otro detalle, pero ya eso es para el mes próximo. Es una vez, pero esta vez lo trajo el almirante. Sí. Otro detalle que si usted estableció que esas propias amantes también servían, unas para salvar a muchas personas y otras para fastidiarla. Eso es verdad. Lamentable eso, ¿no? La bondad y la maldad humana coexiste. Y en la medida en que unas salvaban a muchos, otras
trataban de llevar a muchos al patíbulo, se inventaban cuentos negativos, diciendo, mire, habló de usted. Y ese señor pasaba la de Caín. Pero ya ese tipo de cosas no suceden en estos tiempos. Ya no, ya no hay amantes. No, que ya ese tipo de cosas no pasan. Ya eso era en esos tiempos. Ya. Y hay otro detalle, y es, bueno, él lo sabe, la vinculación de muchas de esas matronas celestinas con el heroísmo nacional. Sí, cierto. Así es. Montecristi. Sí, Montecristi, está claro. Clarísimo. Señores, la vida. Sí, la vida da vuelta tanto. Y esa persona fue fundamental. Fundamental. Hasta en el 37. Así mismo, exactamente. Así es. Dirá Cristóbal Rodríguez, ahí están hablando ellos y nosotros no entendemos. Y hubo gente de esas que luego claudicó, decía, no, yo no fui. No, estaban orgullosos en su mayoría de haber sido el amante del jefe. Sí. Bueno, Colón lo trajo, que Colón lo lleve bien. Sí, tengo algunos artefactos al revés. Entre la Pinta, la Niña y la Santa María. Ustedes se van a quedar con el gobierno de la tarde. Es importante que no haya ninguna inundación. De ningún tipo. Una reflexión a propósito del primer acto de sesión que ha hecho el presidente en relación a las iglesias evangélicas. Ustedes se dan cuenta que eso tiene un efecto multiplicador extraordinario, porque ya las iglesias, a través de sus feligreses, van a decir, cero cacerolazo, no ayuden. Están tranquilos, exactamente. Señores, eso es inteligencia. Claro, política. pero también es una opción para replicar, porque si pudo ceder con las iglesias, también puede ceder con otros sectores, porque las iglesias no contribuyen tanto a la economía como aportan otros sectores. No contribuyen con dinero, pero con espiritualidad y sermón. Espiritual, así como decíamos de los militares el otro día. Si se nos van las zonas francas y si se nos va el turismo, nos vamos a ver feos. El Señor nos salva. Gracias, embajador. Encantado. Con el gobierno que estamos esperando, y haré acopio de los comentarios, algunos morbosillos y demás. Por favor, me gustaría verlos. Claro, y mañana continuamos con ustedes, pero ahora se quedan con el gobierno de la tarde. Gracias.